En los últimos años, la Unión Europea se ha convertido en un escenario extraño. Oficialmente es una unión de países soberanos que toman decisiones conjuntas, pero en la práctica, muchos analistas dicen que parece estar secuestrada por una sola figura, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Ella no fue elegida directamente por los ciudadanos europeos, pero hoy concentra un poder desproporcionado, capaz de inclinar la balanza en temas de economía, energía, migración e incluso seguridad. Y lo más polémico es que ese poder se ha ejercido con decisiones que han generado tanto aplausos como escándalos, y en algunos casos, sospechas bastante inquietantes. Porque, seamos sinceros, ¿quién votó por Ursula von der Leyen? Nadie. Llegó al cargo después de negociaciones internas en Bruselas, no por elección directa. Y sin embargo, hoy tiene la capacidad de imponer políticas que afectan a más de 400 millones de europeos. Y aquí es donde empieza lo polémico. Hay quienes dicen que la Unión Europea funciona más como una burocracia tecnocrática, centralizada, que como un verdadero espacio democrático. Y Úrsula ha sabido jugar con eso. Uno de los episodios más raros ocurrió durante la pandemia. Úrsula firmó contratos multimillonarios para la compra de vacunas, contratos que nunca fueron publicados en su totalidad. Cuando algunos eurodiputados pidieron transparencia, se encontraron con que gran parte de la información estaba tachada, censurada, como si fueran documentos secretos de la CIA. Y lo más escandaloso, se reveló que Úrsula mantuvo un intercambio de mensajes privados con el CEO de Pfizer, Albert Bourla, donde presuntamente negoció de manera directa compras de miles de millones de euros en vacunas. ¿El problema? Nadie más participó de esas conversaciones, ni el Consejo, ni el Parlamento, ni siquiera su propio equipo. ¿Qué clase de poder personal es ese? Pero eso no es todo. Úrsula también ha sido criticada por su forma de manejar la crisis energética de Europa tras la guerra en Ucrania. Muchos gobiernos nacionales querían tener margen de maniobra para negociar gas y energía, pero la Comisión, bajo su mando, intervino de manera centralizada, imponiendo sanciones, fijando compras conjuntas e incluso presionando a países para seguir una misma línea. Resultado: algunos países como Hungría y Eslovaquia la acusan de ahogar su soberanía energética. Y en paralelo, Alemania, su país natal, terminó beneficiándose en ciertas negociaciones, lo que levantó sospechas de favoritismos. Lo más dramático es que mientras Úrsula habla de defender la democracia y los valores europeos, muchos la acusan de hacer exactamente lo contrario, usar la burocracia de Bruselas para saltarse los parlamentos nacionales. Y esto no es un invento. Úrsula ha advertido públicamente que la Comisión tiene herramientas para actuar si en un país miembro gana un partido que no le gusta. Lo dijo en Italia, justo antes de las elecciones que terminaron con la victoria de Giorgia Meloni. Ese comentario fue visto como una amenaza directa. Básicamente, si votas por alguien que no encaja con Bruselas, Úrsula puede cortar fondos o bloquear recursos. ¿Democracia o chantaje político? Y si hablamos de polémicas raras, no podemos olvidar lo que algunos llaman el episodio del sofá. Durante una reunión en Turquía, el presidente Erdogan recibió a Úrsula y a Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. Solo había 2 sillas preparadas, una para él y otra para Michel. Úrsula quedó relegada a un sofá al costado, visiblemente incómoda. El incidente fue un escándalo diplomático, pero también dejó entrever algo. ¿De verdad Úrsula tiene tanto poder o todo es una ilusión que depende de cómo se reparta la mesa? Sin embargo, lo más inquietante es que Úrsula parece tener un talento particular para expandir el poder de la Comisión sin que nadie lo note. Desde la pandemia hasta la crisis energética, desde el control de fondos europeos hasta las sanciones contra Rusia, cada paso le ha dado más margen de maniobra. Y algunos eurodiputados ya hablan de un hiperpresidencialismo europeo, algo que nunca estuvo en los tratados. En otras palabras, la Unión Europea fue pensada como un proyecto colectivo, pero hoy parece estar dirigida por la voluntad de una sola persona. Y lo que hace este tema aún más dramático es el patrón que se repite. Úrsula siempre aparece en momentos de crisis, y en lugar de ceder espacio a los países, concentra aún más decisiones en Bruselas. Y claro, sus defensores dicen que alguien tiene que tomar decisiones rápidas, pero sus críticos señalan que ese poder no está legitimado por las urnas. Y aquí es donde está lo verdaderamente polémico. Si un día Úrsula decide forzar más control desde Bruselas, ¿qué margen real tienen los países para decir que no?
Ya hemos visto cómo Polonia y Hungría fueron castigados económicamente por políticas que no encajaban con la agenda europea. Hemos visto cómo Italia fue atementrada antes de unas elecciones. Y hemos visto cómo contratos secretos con farmacéuticas se firmaron sin control. Todo esto apunta a una pregunta incómoda. ¿Está la Unión Europea secuestrada por Úrsula? Al final, los europeos se enfrentan a una paradoja. Confían en una unión que debería ser democrática y representativa, pero en la práctica dependen de la voluntad de una presidenta que nadie votó. Y mientras tanto, Ursula von der Leyen sigue moviéndose como si fuera la jefa de un superestado en construcción. Un poder raro, extraño, que se fortalece en la sombra y que podría cambiar para siempre la idea misma de Europa. Y antes de seguir con este tema, un recordatorio rápido. Más del 71% de los que están viendo este video aún no están suscritos al canal. Vamos, que ni Úrsula se atrevió a firmar un decreto para obligarte. Así que suscríbete, que aquí no hace falta sobornos de Pfizer ni sanciones de Bruselas. Dale al botón, que es gratis, y me ayudas a seguir sacando estas historias que casi no cuentan en los medios. Lo curioso es que Úrsula no siempre fue vista como una figura de poder. Antes de llegar a Bruselas, era ministra de Defensa en Alemania, y su gestión estuvo llena de críticas por problemas de corrupción en contratos militares y por la falta de preparación del ejército alemán. De hecho, muchos pensaban que su carrera estaba acabada, pero terminó ascendiendo justo a la cima de la burocracia europea. Es como si hubiera pasado de perder en Berlín a controlar todo el continente desde Bruselas. Un giro que parece más parte de una novela política que de la realidad. El futuro, sin embargo, sigue siendo incierto. Europa se enfrenta a una nueva ola de tensiones: migración, crisis energética, inflación y guerras comerciales. Y lo que está en juego no es solo la economía, sino el modelo mismo de gobernanza. Si Úrsula sigue consolidando poder en cada crisis, la Unión Europea podría terminar transformándose en un bloque mucho más centralizado, con los países perdiendo soberanía a gran velocidad. Y si algún día los europeos se despiertan y se dan cuenta, tal vez ya sea demasiado tarde. Así que la pregunta queda abierta. ¿Estamos viendo el nacimiento de una especie de emperatriz europea? ¿O Ursula von der Leyen es solo una figura transitoria que será reemplazada por un sistema más equilibrado? Lo que está claro es que hoy por hoy, en la práctica, pocas personas en el mundo concentran tanto poder sin haber sido elegidas directamente. Y eso, para una unión que se presenta como el gran proyecto democrático del siglo XXI, suena como una paradoja difícil de digerir. Y bueno, hasta aquí este repaso. Si llegaste hasta el final, ya sabes, suscríbete, que aquí no vamos a mandar mensajes secretos al CEO de Pfizer para convencerte. Solo necesito un clic tuyo, y con eso me das más poder que Úrsula en Bruselas.